Hola, buenos días. Mi nombre es Marina González Pérez. El día de hoy vamos a ver el ROA, que es el retorno de activos y cómo se calcula esto para saber si es rentable, lo que sería el proyecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Pues bien, el retorno de activos, o ROA como se conoce, se calcula porque es una fórmula útil para obtener información sobre la salud financiera de una empresa, aunque al igual que sucede con otros indicadores de rentabilidad, no debe de ser valorado de forma aislada. Es decir, es una herramienta que nos da parte de la información, pero existen otros tantos datos, otras tantas herramientas que complementan a esta verificación de la viabilidad o rentabilidad del proyecto. Para asegurar el éxito de un negocio, es necesario contar con herramientas que permitan evaluar su desempeño en diversos aspectos. En este caso, no estoy solicitando dentro de lo que sería el presupuesto esta actividad como tal, pero hay una pequeña parte, una fórmula que les agregué adicional en lo que sería las pestañitas que tiene el archivo de Excel. Si bien es cierto, es fácil sacar un índice, pues todavía nos faltan más elementos para poder establecer un diagnóstico con respecto a su proyecto. Los presupuestos son parte de las métricas que nos van a decir si podemos o no contar con rentabilidad. Entonces, si bien es cierto, esta métrica nos va a servir para medir qué tanto hemos invertido en activos y cuánto está retornando en utilidad. Conocido por sus siglas en inglés, Return on Assets, es una de las técnicas métricas financieras más importantes para evaluar el desempeño empresarial. Esta medida nos va a decir con precisión cuánta ganancia genera una empresa por cada peso invertido en sus activos totales. En esencia, un termómetro de eficiencia que va a responder una pregunta fundamental, la cual es ¿qué tan bien está utilizando la empresa todo lo que posee para crear valor? Le repito que también está utilizando la empresa todo lo que posee para crear valor. En este contexto, podemos entender que el ROA es crucial para todos los dueños de negocios, todos los futuros inversionistas y también las personas que vamos a realizar un proyecto de inversión. No solamente ellos, sino también los analistas que pudieran ser fuentes de financiamiento. Esta métrica es utilizada en las industrias de cualquier tamaño, desde el más pequeño comerciante hasta la empresa multinacional que ustedes se imaginen. Grandes corporaciones que pudieran hasta cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. El ROA nos va a permitir ver más allá de las simples cifras de ventas o utilidades. Nos va a revelar la verdadera capacidad de una organización para convertir los recursos en rentabilidad. Veamos este cuadro que les quiero compartir. Una definición. El ROA mide rentabilidad de una empresa en relación con el total de sus activos, mostrando cuánto beneficio genera por cada peso invertido. ¿Por qué importa?
porque indica qué tan eficiente es una empresa usando sus recursos para generar ganancias, revelando la calidad de la gestión empresarial, es decir, cómo estamos haciendo las cosas. En el contexto de México, el ROA promedio bancario, por ejemplo, fue de 1.95% en el año 2022. Esto refleja la eficiencia financiera en sectores clave que va a ayudar a la economía. Lo que hace que el ROA particularmente valioso es su capacidad para facilitar comparaciones significativas. Es decir, de los números nos vamos a un porcentaje, como lo hemos platicado con el análisis vertical y el horizontal. Solamente que aquí se aplica una razón financiera. Mientras que las utilidades absolutas pudieran ser engañosas, el generar millones de ganancias puede tener una eficiencia pobre si se requiere de cientos de millones en activos. El ROA va a normalizar estos números. Va a permitirnos comparar manzanas con manzanas. Un negocio pequeño con un ROA del 15% puede estar superando en eficiencia una corporación gigante con un ROA del 8%. Incluso esta última genera volúmenes de ganancia mucho mayores. Entonces, en la economía mexicana va a estar caracterizada porque siempre vamos a estar en constante dinamismo y competitividad, lo que hace que el ROA sea estratégico para que los inversores identifiquen qué empresas son más prometedoras que otras, que los directivos puedan monitorear la toma de decisiones informadas sobre asignación de recursos y los analistas puedan emplear la evaluación de la salud financiera de la empresa o el proyecto. Las perspectivas futuras de la organización recaen también en el ROA porque identifica qué activos se requieren para poder llegar a alcanzar la utilidad esperada. Comprender entonces el ROA va a ser sin duda un paso fundamental para poder tener una excelencia financiera y poder tomar decisiones inteligentes. Pero veamos cuál es la fórmula del ROA. Es muy sencillo. Es una fórmula que abarca la utilidad neta entre los activos totales promedio por 100. Este cálculo nos va a llevar a un porcentaje que va a representar cuánto rendimiento tiene la empresa de sus activos. Por ejemplo, un ROA del 10% significa que por cada peso de activos, la empresa genera 10 centavos de utilidad neta. Entonces, con esto, podemos incluir diferentes conceptos de inversión y medirlos específica. Por ejemplo, la rentabilidad de los activos va a ser importantísima porque nos va a ayudar a conseguir el revisar cuánto estamos vendiendo y a qué precio, y a su vez, qué factores de activos hemos invertido para poder llegar a esos niveles de ventas y esos niveles de precios. Como les mencionaba, pues el ratio creo que no se veía en mi cámara, entonces voy a habilitar. Voy a habilitar mi cámara desde aquí. Bien, entonces, al multiplicar el resultado por 100 se obtiene un porcentaje, un coeficiente que vamos a poder comparar con el resultado de esta misma fórmula en otros momentos de la vida de la empresa, con el que vamos a obtener compañías que están midiendo exactamente
con la misma base. Y entonces vamos a entender, por ejemplo, la competencia. Vamos a entender cuál sería nuestro rendimiento por cada peso invertido. Veamos un caso. Vamos a suponer que existe una empresa que tiene una utilidad neta de 500,000 pesos y que ha invertido un activo total de 2,500,000. Podríamos desarrollar la fórmula que también la hemos encontrado en diferentes sinónimos. Por ejemplo, el beneficio neto entre activo total por 100. Si sustituimos los valores, tendremos que son 500,000 pesos de la utilidad entre los 2,500,000 por 100 nos da 0.20, por 100 nos da un 20%. Esto significa que por cada peso invertido en activos, la empresa va a generar 20 centavos de beneficio. Cada una de estas fórmulas que se esconde entre las siglas ROE o el ROI, entre otros, tiene una razón de ser. Bien utilizadas e interpretadas, puede suponer la diferencia entre un año que fue desastroso para la empresa y otro que pues se está corrigiendo con el tiempo. En el caso de ROA, el autor Santiago Simón, que es un profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Rentabilidad de SADE, menciona varias razones por las que debemos de conocerlo. Una de ellas es que además de proporcionar una medida de eficiencia, utiliza sus activos para generar ganancias. Y entonces explica que este índice es útil también para evaluar la gestión financiera de la empresa, es decir, los directivos que también han dado instrucciones al personal para invertir en la maquinaria exacta, en el importe exacto y se está retornando una utilidad satisfactoria para la empresa. Vamos a ver una comparación y una perspectiva. Un ROA constante o un aumento puede indicar una gestión eficaz de los activos y una estrategia empresarial sólida. Por otra parte, puede ser un recurso práctico para poder compararse con otras empresas del sector y tener una visión más realista sobre la posición de la empresa o el proyecto frente a la competencia. Aquí me gustaría dejar de compartir y hablar acerca de, por ejemplo, que si bien es cierto, va a identificar la utilidad neta, va a identificar la utilidad neta en el estado de resultados, se debe de tomar ya deducido todos los gastos, costos, impuestos del periodo fiscal. Es decir, si bien es cierto, es una utilidad neta, es importante también conocer o va a identificar lo que serían los activos totales promedio. Es decir, la suma de los activos que yo tengo al inicio y al final del periodo y dividirlo entre 2 para poder obtener una métrica mucho más constante. En el caso, por ejemplo, de la visibilidad de las variaciones, son importantes tomar este promedio para disminuirlas. Aplicar la fórmula dividida entre esta parte de la utilidad neta y los activos totales promedio y observar el multiplicar por 100 para que podamos tener un porcentaje real y comparativo. Y tener mucho cuidado al final para poder interpretar el resultado. En este caso, el ROA se compara obteniendo el mismo en periodos anteriores cuando la empresa ya ha estado en funcionamiento. Y si no lo tuviera, bueno, pues hay una opción de hacer un benchmarking, que sería la comparación con la competencia, o con indicadores que se pueden obtener, por ejemplo, en bases de datos como el INEGI o cámaras de comercio. Veamos un ejemplo concreto. Vamos a suponer
Vamos a compartir. La pantalla y veamos Veamos, por ejemplo, el caso práctico de la empresa Manufacturas del Norte SASB, que al cierre del año fiscal reporta una utilidad neta de 100,000 pesos al inicio del año en sus activos, sumaban 900,000 pesos y al final del año alcanzaron 1,100,000. Como lo mencionaba hace un momento, debemos de primero calcular lo que sería los activos promedio, sumando entonces los 900,000, el 1,100,000 entre dos, lo que nos va a dar un total de 1,000,000 de pesos. Voy a hacerlo un poquito más amplio para que se vea en la pantalla. Y aplicando la fórmula tendremos que son los 100,000 de la utilidad del año fiscal y el promedio de los activos totales. Esto por 100 nos da un 10%. Esto significa que la empresa va a generar un 10% sobre sus activos. Es decir, por cada peso invertido en activos, la empresa va a generar una utilidad de 10 centavos. Es importante que señalemos que, bueno, van a existir variaciones en el cálculo según el contexto y propósito del análisis. Algunos analistas van a observar los ingresos operativos en lugar de la utilidad neta, para eliminar el efecto de elementos extraordinarios o no recurrentes. Otros optan por utilizar los activos totales al final del periodo en lugar del promedio, especialmente cuando analicen empresas que crezcan rápidamente, donde el promedio pudiera distorsionar la base de los activos que se tienen hasta el momento. La clave es conocer el contexto de la empresa, mantener una consistencia en el método elegido para poder comparar las variaciones de manera más adecuada y a lo largo del tiempo. Un consejo que estamos colocando aquí es que se puede calcular el ROA para análisis comparativos entre ejercicios de diferentes años, pero tenemos que cuidar que las bases sean comparativas. Las variaciones en las metodologías podrían ser engañosas, entonces tenemos que ser constantes y las conclusiones no pueden ser una sola, tienen que adecuarse, tienen que apoyarse de otros indicadores. Como podemos observar, la medición de eficiencia operativa para los directivos y gerentes es que nos va a ayudar a conocer la gestión operativa. Aunque de repente se quedó pasmado el documento y ya no se observaba. Voy a ver si se escucha. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bien. Entonces,
Es un buen indicador para conocer la gestión. Quiero ver si se observa la pantalla. Listo. Es un buen indicador para poder conocer la utilización correcta de los activos en la empresa. Va a mostrar las mejoras de la gestión y esto también se ve reflejado en un ROA en ascenso, es decir, si hay un ROA positivo, significa que la dirección, la gerencia, la gestión operativa es adecuada. Mientras que un descenso en el ROA pues puede alertar de que hay una ineficiencia, una sobrecapacidad o que hay activos improductivos que requieren entonces atención inmediata. Por lo tanto, va a identificar áreas de mejora operacional, va a evaluar el impacto de las inversiones en activos, va a ser una guía de las decisiones sobre expansión o consolidación y es una herramienta de comparación. De manera equitativa, independientemente del tamaño, independientemente, por ejemplo, de lo que sería su utilidad neta. Y esto es particularmente beneficioso en México porque tenemos microempresas, tenemos medianas, grandes y corporativos multinacionales que, por ejemplo, hay veces que compran empresas a su vez o se fusionan y entonces necesitan analizar la capacidad que tiene Fabril, la empresa, y cuánto está redituando. Si bien es cierto, hay oportunidades a veces en los sectores de hacer benchmarking, hay ocasiones en que no es posible. Entonces, ahí, si es una empresa de nueva creación, pues tendrá que ir administrando los datos que van generando conforme los años en que está logrando. Y ahí podría ser a lo mejor un estado pro forma por el que se analice. La evaluación de posición competitiva en el mercado también nos ayuda identificando qué tantos recursos estamos invirtiendo. Vamos a identificar las mejores prácticas del sector, si es que tuvimos oportunidad de hacer benchmarking. Y no solo lo vamos a ver desde la parte de la empresa, sino también con una perspectiva de lo que serían los inversionistas, la parte, por ejemplo, de los analistas financieros que van a estar interesados en nuestra empresa, ya que un ROA consistentemente alto sugiere que la empresa está gestionando, maximizando los valores de los activos y esto lo hace más atractivo. Los fondos de inversión en México utilizan el ROA como un criterio para poder hacer procesos de due diligence y la selección de portafolios. Los inversores experimentados no solo van a observar el ROA, como lo he mencionado a lo largo de este video, sino también van a hacer análisis de la tendencia durante varios ejercicios. Una empresa con un ROA creciente va a demostrar la capacidad de mejora continua y adaptación, mientras que las fluctuaciones que sean erráticas, es decir, estén un poco raras, puedan señalar una inestabilidad operativa o cambios que se requieren y que hay que investigar de manera más profunda. ¿Quiénes, además de los inversionistas, están interesados en conocer el ROA? Pues los acreedores, los prestamistas, ya que van a evaluar solicitudes de financiamiento y, como sabemos, va a evaluarse la confianza en la capacidad de pago de generar flujos necesarios para poder pagar la deuda solicitada o una deuda adicional si es que ya se cuenta con algún crédito. En el contexto bancario mexicano, nos reconoce una evaluación crediticia con un componente estándar que sería el ROA dentro de los modelos del score crediticio. Al revisar las tendencias que sean ascendentes, pues nos obliga a pensar que la empresa puede crecer, que la empresa puede optimizar sus recursos y que está
dentro de las capacidades para entrar en un nuevo mercado que sea más rentable, que sea más exigente, derivado de la eficiencia que está mostrando. Por el contrario, si observamos un ROA descendente que constantemente cree o refleje dramáticamente pérdidas, pues entonces vamos a tener que hacer correcciones y obviamente no será recomendable que se haga un proyecto de ampliación o de fusión o que se genere un financiamiento porque no se va a tener la posibilidad de solvencia posterior y también de rentabilidad para absorber los pagos de la deuda que se genere. Por lo tanto, normalmente los financiamientos nos van a negar la oportunidad de tener más recursos, si el ROA es descendente. Entonces, podemos concluir que la interpretación del ROA correctamente requiere de mucho más que la observación del porcentaje. Requiere de ser extraordinariamente hábil para poder leer otros indicadores, como pudiera ser la liquidez, la solvencia, y para ello tenemos razones financieras. Dentro del ROA alto, nos va a señalar entonces un uso excepcional de los activos. Vamos a generar ganancias y esto puede también entenderse cuando la empresa ha generado una inversión, una innovación o simplemente el mantenimiento de sus activos y la compra o adquisición inteligente de activos, así como el uso óptimo de estos activos. Las empresas tecnológicas y de servicios suelen exhibir ROAs altos, frecuentemente superiores al 15%, debido a que operan con activos relativamente o ligeramente más versátiles que otras empresas. Es crucial validar que un ROA alto sea sostenible y que no sea solamente un factor temporal. La venta de activos, la reducción drástica de lo que es un mantenimiento o renovación, o que hubiera una contabilidad agresiva, esto pudiera causar un ROA que pueda ser distorsionado. Entonces, hay que cuidar, no estar invirtiendo en activos, porque esto va a ir en decremento de lo que sería la calidad de nuestros productos y la sostenibilidad de la empresa. Hasta aquí, podríamos decir que un ROA alto es lo que se debería de buscar en las empresas, sin embargo, no necesariamente. Un ROA bajo podría ser un efecto sectorial. Es decir, un ROA bajo puede señalar una ineficiencia, un exceso de capacidad instalada o activos improductivos que van a drenar los recursos que se generan en la empresa. Pero también podría indicar que la maquinaria a lo mejor requiere de reemplazo o que tenemos inventarios excesivos o muebles utilizados o que la dirección debe de encontrar la causa por la cual su ROA no está siendo el más óptimo. Muchas industrias, por ejemplo, las de capital como la manufactura pesada, la energía, las telecomunicaciones, incluso la infraestructura, pueden operar con ROAs bajos. Esto significa que es de entre un 3 y un 8%. Esto derivado de inversiones de activos fijos requeridos que son mínimos y que son bastante durables. En las plantas automotrices, por ejemplo, podría darse un 5% y es altamente exitosa y competitiva dentro de su sector. Pero esto es derivado, por ejemplo, de la producción, es derivado del precio de venta de estos artículos, no tanto de los activos que se han invertido. Por eso no se puede nada más tomar en cuenta lo que sería el ROA. Debe de existir más investigación en relación a qué nos está haciendo un factor de un rendimiento o un retorno de la inversión alto o bajo. Entonces, el comparar un ROA, por ejemplo, de una empresa de software, va a ser diferente que una empresa cementera o va a ser diferente a una empresa, por ejemplo, de abastecimiento logístico. Se deben de comparar con bases equitativas. Cada industria debe tener sus propios indicadores, sus propios rangos esperados de ROA
Y esto se puede también comparar con benchmarking. Dentro del análisis financiero, el contexto, como lo estoy repitiendo continuamente, es el que nos va a dar la interpretación correcta y el conocer la industria, la empresa, las temporalidades, los productos, los precios de venta, el mercado, los clientes, nos va a ayudar a tener un comparativo más real. En la pantalla podemos observar que nos dice, consideremos un ejemplo comparativo concreto en el sector alimenticio mexicano. Una panadería artesanal pequeña con inversión limitada en equipos básicos y un local rentado puede lograr hasta un 25% porque sus activos totales son modestos en relación con sus ganancias. En contraste, por ejemplo, una planta industrial de panificación con líneas automatizadas, flotas de distribución, bodegas y tecnología avanzada podría tener un ROA del 12%. Aunque la planta genera ganancias absolutas mucho mayores, la panadería artesanal demuestra mayor eficiencia relativa en el uso de los activos. Ambos modelos de negocio son válidos, simplemente operan bajo diferentes paradigmas económicos. Observemos que entonces podemos establecer diferentes ejercicios para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos una taquería que le llamamos El Sabor, que tenemos una utilidad neta anual de 10,000 pesos y que los activos, como son el carrito, la parrilla, los utensilios, el inventario, están en 50,000. Para poder calcular el ROA necesitaríamos dividir los 10,000 entre los 50,000 y lo que nos salga por 100. Esto lo podríamos interpretar de que es un negocio que opera con activos mínimos, pero genera un retorno excepcional gracias a factor de la inversión, pero también a la ubicación estratégica que tenga la taquería, a los bajos costos fijos, a la rotación rápida del inventario, a la reputación que se ha hecho en la colonia. Y entonces podríamos identificar que tiene un retorno excepcional. En cambio, tenemos otro negocio que se llama la taquería tradicional gourmet. Sus activos totales tenemos que son 200,000 entre local, mobiliario, la cocina equipada, la marca, y su utilidad son de 25,000 pesos. Si nosotros sustituyéramos el ROA, serían los 25,000 entre 200,000 por 100 nos daría 12,5%. Aunque genera más ganancias absolutas, como podrán observar, su mayor base de activos resulta un ROA inferior. Sin embargo, ofrece mayor escalabilidad su modelo de negocio y un valor mayor por la marca. Es decir, a pesar de que la taquería El Sabor utiliza mejor sus activos porque obtiene un mejor porcentaje de ganancia o de retorno, la taquería tradición gourmet, puede tener mayores posibilidades de negocio. Es decir, el ROA no lo es todo. Si bien es cierto, si estamos juzgando el criterio de retorno, pues obviamente la mejor es El Sabor. Pero si hablamos acerca de un crecimiento, una sostenibilidad durante el tiempo, podríamos hablar acerca de la tradición gourmet. Entonces, ahí podría surgir una duda. Eficiencia contra escala o escalabilidad. Bueno, en el ejemplo que acabamos de ver, pues ilustra que las ganancias absolutas no cuentan en la historia. Aunque tradición gourmet genere mayor utilidad comparada con el sabor está utilizando sus activos con mayor eficiencia, generando 20 centavos por cada peso en activos versus 12,5 centavos de su competidor más grande. ¿Qué implicaciones tiene? Pues si estuviéramos revisando solamente el retorno de la inversión por activos, hablaríamos que el sabor pues, tiene mayor retorno proporcional para el propietario, que hay una recuperación más rápida de la inversión inicial, que hay una flexibilidad para reinvertir las actividades de expansión, que hay menor riesgo financiero por base de activos. Sin embargo, tenemos limitaciones.
estas limitaciones es que ya no tiene crecimiento, hasta ahí va a llegar. Entonces, eso va a afectar pues, las ganancias que se pueden obtener, van a ser hasta el límite del micronegocio. En cambio, las implicaciones para lo que sería tradición gourmet es, podemos observar que tiene un mayor volumen de ventas, con utilidades más grandes absolutas, que el activo intangible como lo es la marca y la reputación son importantes, aunque se genera pues también un mayor impacto en los activos. La capacidad de delegar operaciones y escalar son infinitas. Y el potencial para franquiciar o replicar el modelo también es una opción que nos pudiera generar mayor ingreso. Entonces, el ROA bajo se compensa con el potencial de crecimiento y la creación de valor a largo plazo. También, el análisis de inversión pues, va a ser útil desde diferentes ópticas. Inversores, prestamistas, acreedores, que es una evaluación integral, es decir, vamos a determinar si necesitamos invertir en una empresa determinada o no es momento. Vamos a observar la evolución a largo plazo de lo que sería la tendencia de este indicador. Okay. Los componentes del beneficio económico. Bueno, es también fundamental conocer los detalles que han hecho llegar a este ratio. Por ejemplo, si tenemos prestamistas e intereses e impuestos, cuanto mayor sea, obtendremos un volumen de activo también mayor. Como les explicaba, pues no hay una cifra exacta. El valor de ROAS va a variar según la industria y también va a variar en relación a diferentes otros factores. Pero podremos decir, como lo incluye el docente Santiago Simón, que es una comparativa sectorial que evoluciona constantemente, que crea una rentabilidad superior. Entre más alto sea la tasa, probablemente es que se está invirtiendo correctamente y tenga una eficiencia operativa y que no debe de ser aislado. Esta es una de las condiciones. El riesgo financiero está íntimamente ligado al endeudamiento de la empresa. A mayor nivel de endeudamiento, mayor riesgo financiero y mayor riesgo de quiebra. Entonces, la rentabilidad, pues, sí importa, pero debe de ser complementaria. Me gustaría mostrarles una gráfica con relación a lo que es el ROA en el sector financiero. Entonces, fíjense bien, esta gráfica es del sector financiero mexicano y ofrece datos particulares sobre el ROA. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el ROA promedio del sistema bancario fue de 1.95 en el año 2022. Este porcentaje, aunque parece modesto, comparado con otros sectores, es normal, derivado a la gran capacidad de operaciones financieras que tiene el sistema. Vemos, por ejemplo, promedio de banca múltiple, promedio de banca digital, los bancos tradicionales, los bancos regionales, el sector fintech. Si observan, tiene lo que sería la banca múltiple,
alrededor de 1.95, que sería casi 2, y quien tiene más es un 3.5, que sería el área de fintech. Estos datos revelan entonces que existen o se logran ROAS superiores derivado del conjunto de activos que tengan las empresas. En el caso, por ejemplo, del fintech, pues no hay sucursales, no tiene una infraestructura más que a lo mejor su software y por lo tanto su retorno de inversión pues, es más alto. Como dato relevante, en México podemos establecer que hay empresas del sector tecnológico y de servicios profesionales que pueden alcanzar un ROA alrededor del 20%, mientras que otras industrias como la minería, la manufactura pesada, la energía pueden llegar de un 4 a un 8%. Esto no necesariamente va a reflejar la gestión, solamente, digamos, va a reflejar el promedio que tienen estos sectores o estas industrias y ya de ahí hacemos el benchmarking. Bueno, si todo el sector minero tiene un ROA de, no sé, un 4% y la empresa a la que nos dedicamos o analizamos sus cifras es de un 3.8, podríamos establecer que es eficiente. Pero si observamos que esa misma empresa minera tiene 1.2 de ROA, pues obviamente no podrá ser eficiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, las diferencias entre el ROA, ROE y ROI es que el ROA va a recurrir a los activos totales, como su fórmula lo indica, que sería utilidad neta entre activos totales promedio en su por ciento, y va a medir la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos, tanto financiados con deuda como capital propio. Ahí no distingue. En cambio, la rentabilidad del patrimonio va a identificar la utilidad neta entre patrimonio neto promedio por ciento. Esto es decir, el retorno generado específicamente sobre el capital aportado de los accionistas después de cubrir obligaciones con acreedores. El retorno de la inversión, que sería la rentabilidad de inversión específica, va a calcularse con la fórmula de ganancia de inversión menos costo de inversión entre el costo de la inversión por 100. Y lo que va a medir es el retorno de la inversión o proyecto particular que no necesariamente tiene que ver con toda la empresa. Como se podrá observar, la visión del ROA es independientemente de dónde conseguí los activos, yo tomo el total promedio. En el ROE, el Return of Equity, esa palabra de equity sería el capital, ahí sí tomo en cuenta el origen de lo que serían esos activos, si fueron aportados por mis socios. Y la parte del ROI es la evaluación de iniciativas, proyectos específicos que requieren de una inversión o un recurso establecido. ¿Cuándo es ideal utilizar el ROA? Pues para comparar empresas del mismo sector, para evaluar gestión de activos, eficiencia operativa. ¿Cuándo es bueno utilizar lo que sería el ROE? Que sería el retorno de la equidad, el retorno del patrimonio, pues cuando son decisiones de inversión, evaluación de atracción de inversionistas o accionistas y análisis para el endeudamiento. Y el ROI es para justificar las inversiones de los proyectos, evaluar campañas de marketing o tomar decisiones de capital. Entonces, ¿con qué podríamos complementar el ROA? Podríamos complementarlo con el cálculo de lo que sería el retorno de la equidad y la revisión del indicador de deuda y capital. Si observamos el apalancamiento efectivo, también sería otro de los indicadores que podríamos utilizar significativamente. Veamos los tres escenarios. Y consideramos entonces que la empresa del escenario A, el escenario B y el escenario C tienen diferentes recomendaciones.
Entonces, por último, les dejo un video de lo que sería el ROA. Muy buenas financieros y financieras. Bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En este capítulo vamos a aprender todo lo necesario para que podamos empezar a dominar el ROA. Para ello, el capítulo se estructurará en 5 puntos importantes. En primer lugar, ¿qué es el ROA? Segundo, vamos a ver para qué sirve, para luego ver cómo calcular y cuál es su fórmula. Luego vamos a realizar un ejemplo basado en una de las empresas más grandes de mi país que muestra sus resultados de los últimos 3 periodos y por último vamos a interpretar los resultados que nosotros mismos vamos a calcular. ¿Listos? Vamos allá. En primer lugar, es evidente que debemos empezar por conocer qué es el ROA. Pues bien, es muy sencillo. El ROA es la simplificación de la palabra en inglés Return on Assets. Su traducción en español significa retorno sobre los activos. Es un indicador financiero que forma parte del sistema DuPont, que recordemos que está conformado principalmente por el ROA y por el ROE y que mide rentabilidad. Es muy importante saber que como medimos rentabilidad, la rentabilidad justamente se debe expresar su resultado en forma de porcentaje. Y por último, el ROA, por concepto general, sirve para evaluar la eficiencia integral de la administración para generar utilidades con sus activos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente vamos a ver qué tan eficientemente administramos los activos de la empresa para que eso nos ayude a generar utilidades. Punto 2, financieros y financieras. ¿Para qué sirve el ROA? Pues bueno, el ROA en primer lugar nos va a permitir conocer qué tan eficientemente estamos manejando los objetivos para obtener utilidades. Es el concepto que habíamos mencionado anteriormente. Una vez que hayamos obtenido esos cálculos y esos resultados, podremos compararnos con nuestros resultados de periodos anteriores para evaluar si hemos mejorado o no. Es decir, si es que hemos sido más eficientes o si por otro lado hemos sido ineficientes. Y por último, nos va a permitir tener una primera visión sobre si la ineficiencia de los activos, en caso de que la haya, son generados por una mala administración de ellos o por causa de las ventas. Este tercer punto lo vamos a ver en la fórmula del ROA. Sigamos adelante. ¿Cómo calcular el ROA? Bien, es obvio que para calcular el ROA vamos a necesitar aplicar su fórmula. Justamente la fórmula del ROA es la que les acabo de mostrar, que quiere decir ventas dividido para el activo total, que multiplica a la utilidad neta dividido para las ventas. Ahora bien, haciendo una simplificación matemática, podemos observar que podemos eliminar las ventas de la fórmula de tal manera que nos quede una fórmula mucho más simplificada que sea únicamente utilidad neta dividido para el activo total. Y les digo la verdad, cuando nosotros calculemos el ROA, vamos a directamente obtener su resultado dividiendo utilidad neta para activo total. Sin embargo, para la interpretación es necesario que conozcamos la fórmula completa, que es esta que les traigo acá. El ROA está compuesto por la rotación de los activos, que es otro indicador financiero, y por el margen de utilidad neta. ¿Para qué nos sirve conocer cómo está compuesto el ROA?
porque justamente cuando obtengamos el ROA de uno de los periodos, podemos ver que si es que es menor al periodo anterior, analizaremos si es que se debió a una menor rotación de los activos o más bien a una menor margen de utilidad neta. Justamente vamos a pasar a resolver el ejercicio y vamos a comprobar esta teoría. Vamos allá. Listo, financieros y financieras. Vamos a pasar a la parte que nos interesa, a nuestro ejemplo real del ROA. Para ello vamos a necesitar dos estados financieros. Por un lado, el que tenemos a la izquierda, que es el balance general, y por otro lado el que tenemos a la derecha, que es el estado de resultados. Recordemos que estos estados están basados en una de las empresas más grandes de mi país y que obviamente para que no se extienda mucho la pantalla he dividido las cifras para 1000. Es decir, que estos no son los datos reales de la empresa. Si quisiéramos conocer los datos reales de esta empresa, simplemente tendríamos que multiplicar absolutamente todos estos resultados por 1000. Listo. ¿Cómo vamos a calcular el ROA? Como les mencionaba, el ROA tiene una fórmula simplificada, que es utilidad neta dividido para el activo total. La utilidad neta la obtenemos obviamente del estado de resultados y el activo total lo obtenemos directamente del balance general. Es decir, necesitamos obtener la utilidad neta del estado de resultados, que lo encontramos tal como vemos en la pantalla. Este valor necesitamos replicarlo para cada uno de los años. Y en segundo paso necesitamos calcular el activo total, de igual manera basados en el balance general y para cada uno de los años. De esta manera llegamos a los siguientes resultados. Una vez que obtenemos la utilidad neta y el activo total, estamos listos para calcular el ROA, que no es más que la división de la utilidad neta dividido para el activo total. Esta cifra la replicamos para los 3 años de estudio y obtenemos nuestros valores del ROA. Y recordemos que es importante que como este es un indicador financiero que evalúa rendimientos, tenemos que expresarlos justamente en forma de porcentaje. Ahora bien, vamos a pasar a la interpretación, pero justamente les mencioné antes que para que podamos interpretar de manera eficiente el indicador financiero ROA, necesitamos estudiar la fórmula completa. Para ello, les había explicado que la fórmula completa del ROA está formada, por un lado, por la rotación de los activos, que es otro indicador financiero, y por el margen de utilidad neta. Entonces vamos a calcular cada uno de estos indicadores financieros. La rotación de los activos es igual a la división de las ventas para el total del activo. Replicamos este valor para los 3 años de estudio y el margen de utilidad neta no es más que la división de la utilidad neta del estado de resultados para las ventas totales. Una vez que obtenemos estas cifras, estamos listos para analizar el ROA. Y antes de eso, podemos realizar una comprobación. Acá hemos obtenido el ROA mediante su fórmula simplificada. Sin embargo, podríamos obtener el ROA mediante su fórmula completa y lo podríamos comprobar multiplicando el margen de utilidad por la rotación de activos, que es la fórmula completa, como les expliqué antes. Si realizamos eso, obtenemos los mismos resultados que le obtuvimos con la fórmula simplificada. Ahora bien, antes de proceder a la interpretación, es necesario que sepamos qué es la rotación de activos y qué es el margen de utilidad. Estos dos indicadores financieros seguramente les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan estudiarlos a mayor profundidad si es que les interesa, pero sin embargo, para no detenernos y poder avanzar con el ROA, una explicación muy resumida de qué es la rotación de los activos es que esta indica cuántas veces nuestras ventas o nuestros ingresos totales rotan el activo general. En este caso, vemos que para el año 2017 las ventas rotaron 1,71 veces el activo total, mientras que en el 2019 las rotaron 1,77 veces. Por ley general, mientras más veces rota las ventas el activo total, más utilidades netas van cayendo. ¿Y qué es el margen de utilidad? Seguramente esto ya todos ustedes lo saben. El margen de utilidad no es más que la división de la utilidad neta dividido para las ventas. ¿Qué quiere decir esto?
Como tenemos una expresión de 2,83% en el 2017 o una de 4,14 en el 2019, lo que nos indica es que por cada $100 de ingresos nos queda una utilidad neta de $2,83 al 2017 y de $4,14 al 2019. Listo, con eso sí podemos proceder a la interpretación. Así que, último punto, vamos allá. Muy bien, y pasamos a la parte más importante de nuestro ejemplo real, la interpretación del ROA. Pues bueno, yo he obtenido dos apuntes muy generales que los voy a explicar a continuación. El primero de ellos hace alusión a que en el año 2019 la empresa ha tenido un retorno sobre sus activos del 7,31%. En contraposición, en el año 2018 ha obtenido un rendimiento sobre sus activos del 5,83% y un periodo atrás, en el año 2017, ha tenido un rendimiento sobre sus activos del 4,85%. Esto lo que nos indica es que la empresa año tras año está incrementando el rendimiento que tiene sobre sus activos. Es decir, la empresa se preocupa mucho por la administración de sus activos para generar utilidades, que es un muy buen punto a favor de la empresa. Ahora, vamos a estructurar la fórmula completa para hacer un análisis y también una interpretación mucho más avanzada. ¿Por qué en el 2019 tuvimos un ROA mayor al 2018? Se debe a dos partes principalmente. La una es a que en el 2018 nosotros tuvimos un margen de utilidad de 3,78%, mientras que en el 2019 nuestros márgenes de utilidad incrementaron al 4,14%, lo cual quiere decir que la empresa fue mucho más eficiente en el año 2019 en la administración de sus ventas y en el control de los gastos y costos para obtener mayores márgenes de utilidad. Punto positivo. Ahora bien, con respecto a la rotación de los activos, en el año 2018 nosotros obtuvimos una rotación de activos de 1,54 veces. Sin embargo, en el año 2019 la empresa incrementa todavía más esta rotación de los activos hasta llegar al 1,77 veces. Es por ello que la empresa, incrementando el margen de utilidad y al mismo tiempo la rotación de los activos, ha logrado conseguir un rendimiento sobre mucho mejor que la del año 2018. Pero vamos a hacer un plus y vamos a explicar el ROA del 2018, que es un caso interesante. En el 2018 nosotros tuvimos un rendimiento sobre nuestros activos del 5,83%. Bueno, con esto terminaríamos lo que es el día de hoy. Muchas gracias.